Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? He aceptado el desafío de hacer comentarios de la lección de escuela sabática, ahora semana tras semana, lección tras lección. Y ahora el Señor nos permite introducirnos en un evangelio también maravilloso como el del estudio del trimestre pasado. Y es el evangelio según San Juan. Y es que este evangelio tiene algo muy en particular y es dejar claro que Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios, es la palabra encarnada, es el amor hecho carne. Hay cosas que resaltan visiblemente, como por ejemplo, Juan se enfatiza en mostrar 7 grandes milagros. Milagros que más que mostrar la autenticidad o mostrar lo que Jesús podía hacer, se dieron para mostrar quién fue el que los hizo, el Hijo de Dios. También el Evangelio según San Juan es lindo, maravilloso, porque muestra 7 grandes yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, etc. Pero también el Evangelio según San Juan muestra 7 grandes discursos. Más que dirigido a multitudes, Juan se da la tarea de mostrar a ese Jesús que además de hablarle a miles, también le gusta hablarle a una, o 2, o 3 personas, o 4. A Jesús no solamente le gusta dirigir sus discursos a multitudes, pero también a personas como a ti y a mí. Ese Jesús que se complace en hablar cara a cara. Ese Jesús que se interesa por tus necesidades, por tus planes, por tus proyectos. El Evangelio según San Juan muestra al Hijo de Dios interesado por cada persona. Por eso mismo dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues queridos hermanos y amigos, el Evangelio según San Juan vale la pena decir que fue escrito entre la década de los 80 y 90 después de Cristo. Recordemos que han pasado muchos años después de la muerte de Jesús y ahora Juan se da la tarea de explicar esto que vamos a estudiar durante toda la semana para que aquellas personas que no conocieron a Jesús, que no lo vieron, no fueron testigos oculares, pudieran creer en Él. Así como tú y yo podamos creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y es que no es un secreto que hoy en día aún muchos creyentes pretenden decir y argumentar que Jesús no es Dios. Por eso la intención o el marco general del estudio de este trimestre es mostrar que Jesús no es un profeta, que Jesús no es un ser creado, que Jesús no hace milagros solamente porque tiene poder, no, sino que la intención y el propósito general de este trimestre es mostrar a Jesús como Dios. Es por eso que te invito para que juntos estudiemos esta primera lección para el 5 de octubre del año 2024, que lleva como título Señales que indican el camino, y cuyo texto a memorizar está registrado en San Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. ¿Te has preguntado por qué Jesús hizo muchos milagros? ¿Y por qué la Biblia solamente relata algunos de ellos? Pues bien, la lección de esta semana nos dirá por qué. Y es que partamos de la idea de esa palabra, señales. ¿Qué significa una señal? Bueno, conocemos señales muy comunes como las del tránsito. Nos muestran, previenen, anuncian, advierten.
Pero cuando se trata de las señales que Jesús hizo, son milagros que muestran detrás de todo a un Dios todopoderoso. A ese Jesús que es el Dios encarnado, el Verbo hecho carne. Así que si le preguntamos a Juan por qué registró lo que registró en su evangelio, es por eso que el título dice señales. Señales que muestran no la autenticidad de los milagros, de dónde vienen, de dónde provienen los milagros, sino la autenticidad de que Cristo, aquel Mesías prometido, libertador, estaba aquí en la tierra. Y toda persona que viera esos milagros o que escuchara esos relatos de parte de Él, sencillamente creyera en Él. Y además de creer, es que Él es el camino. ¿Camino a dónde? Camino a la vida eterna, el reino de los cielos. La lección del día domingo relata algo que ocurrió en una boda, en la boda de Caná. Es por eso que te invito para que me acompañes a mirar esa primera señal, ese primer milagro que realizó Jesús estando aquí en la tierra. Está registrado en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, versículo 1 al 11. Y en el contexto se muestra que es una boda la que se está llevando a cabo. Normalmente una boda en tiempos bíblicos duraba más o menos unos 8 días. Los novios eran los encargados de brindar la bebida, pero también la comida de todos los asistentes. Pero resulta que faltó vino. Vale la pena aclarar que las bodas celebradas en el antiguo cercano oriente, allá en Israel, incluso hoy día, no se prepara vino para dejarlo fermentar, sino que es sencillamente el jugo de uva. Fresco, saludable, rico. Pero en aquella boda que relata la Biblia, que relata el capítulo 2, en esa boda hizo falta el jugo de uva. Así que gran preocupación, porque de hecho, faltar comida o faltar vino en una boda era sinónimo de desprestigio para aquella familia recién casada. Era quedar etiquetados para toda la vida. Eran ahora el qué dirán ante la sociedad. Así que fue en esa boda donde Jesús vio la primera oportunidad para evidenciar algo muy importante, mostrarse Él como el gran libertador. Vale la pena recordar también que la figura, el liderazgo libertador, ese personaje que de generación a generación era admirado, era reconocido en el pueblo israelita, en los judíos, era Moisés. Y es que Moisés era bien conocido como el gran libertador. Recordemos también que el pueblo de Israel estuvo esclavizado por los egipcios más de 400 años. Y ahora, cuando el libro de Éxodo relata esa gran salida portentosa, cuando Dios envió las plagas y una de ellas, aquel río Nilo que representaba para los egipcios una seguridad e incluso una deidad para ellos que le traía bienestar, fue el objeto que Dios tuvo para demostrar que no había poder en él, pues el mismo Dios que convirtió las aguas del río Nilo en sangre, ahora ahí en presencia de los discípulos estaba convirtiendo no el agua en sangre, sino el agua en vino. En otras palabras, ese Jesús aparecía ante la gente diciendo: aquel que hizo ese milagro cuando existía Moisés estaba ahí con ellos, haciendo ese milagro, mostrando su mismo poder. Y es que aunque ellos habían sido anunciados por el mismo Moisés, por allá lo que está registrado en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15, cuando Moisés dice que un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Así que ya todos habían sido anunciados de generación en generación que vendría el Mesías. Y ahí, nada más y nada menos, lo tenían en persona. Aquel que convirtió el agua en sangre del río Nilo era el mismo que convertía
el agua en vino. En otras palabras, diciéndole a todos y especialmente también a nosotros, aquí está Jesús, el gran libertador. Aquel que utilizó a Moisés, ahora él mismo estaba en carne y hueso mostrándose como el gran libertador. Para cerrar esta primera parte quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué sigues a Jesús? Es muy bonito tener la teoría de la lección de la escuela sabática, pero vayamos a la práctica. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Lo sigues por una conveniencia? ¿Lo sigues sencillamente por una tradición? ¿O porque hay que tener una religión y por eso has escogido esta? ¿Por qué sigues a Jesús? Nótese que aquella familia de esta boda habían invitado a Jesús no tanto para que hiciera el milagro, pues ellos mismos ni siquiera sabían de lo que iba a ocurrir. Esto nos muestra una grande verdad. Si sigues a Jesús como el gran libertador, hay algo especial y es que Él te librará de la cadena perpetua de la muerte. Y no solamente eso, sino que también Él obrará milagros aquí y ahora a tu favor. Pero debes acercarte a Él sin ningún interés. Debes verlo como ese gran libertador, primero del pecado y luego el libertador de circunstancias difíciles. Porque aquel que hizo ese milagro de convertir el agua en vino, también puede hacer el milagro de sanarte. También puede hacer el milagro de arreglar tu matrimonio. También puede hacer el milagro de hacer que tu hijo deje esos malos caminos y ahora emprenda el camino de salvación. Dios puede hacer el milagro de cambiarte y cambiarte de todo corazón. Vamos ahora a la segunda parte de la lección de esta semana. Y lleva como título La segunda señal en Galilea. Sí, acompáñame a leer San Juan 4, versículo 46 al 54. Y mientras lo leemos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús hace este segundo milagro o deja esta segunda señal? ¿Por qué razón? Vamos. Dice la palabra de Dios. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Sí, allá donde había convertido el agua en vino. Otra vez Jesús había ido. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Versículo 47. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer a la hora 7 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Así que aquí encontramos esta segunda señal, y es la sanación del hijo de un oficial del rey. Recordemos que el imperio de aquel entonces era Roma. Así que este oficial romano tenía a su hijo enfermo. Y ahora Jesús muestra que también sus señales tienen que ver no solamente para el pueblo de Israel, sino también para otros pueblos, para otros credos, para otras religiones. Y es que Jesús lo que quiere mostrar no es tanto una iglesia o una religión. Lo que Jesús quiere mostrar es que Él ha venido y ha muerto y ha resucitado por amor a que todo aquel que en Él crea no se pierda. Por eso Jesús quería también salvar a este oficial. Debemos hacer una aclaración,
y es que no todos los milagros vienen de Dios. Satanás también tiene el poder de hacer milagros, pero vale la pena aclarar lo siguiente. Un día cuando Jesús venga, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, que habrán muchos cristianos en aquel día y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús les va a responder: apartaos de mí, nunca los conocí. ¿Por qué le dirá eso? Bueno, la respuesta está en ese mismo texto, y es que Jesús le va a decir: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No debemos seguir a Jesús porque Él hace milagros o porque de Él recibimos beneficios. No, debemos seguir a Jesús porque sencillamente Él nos brinda la salvación. Porque Él es la fuente de vida. Cuando una persona pone su fe en los milagros, más que en el Dios de los milagros, ahí hay un problema. Porque recordemos que el mismo Satanás también puede hacer milagros. Pero para saber cuándo un milagro viene de parte de Dios o viene de parte del enemigo, recordemos que la misma Biblia dice en el libro de Hechos que Dios da el Espíritu Santo a aquel que le obedece. Una persona que va en contra de los 10 mandamientos, una persona que no quiere obedecer a Dios y hace milagros, es sencillamente la muestra de que el diablo está dirigiéndole y el diablo es el que está haciendo esas señales y milagros. Pero aquel que está obedeciendo a Dios y está obedeciendo sus mandamientos, esos milagros son hechos por el mismo Dios a través de Él. En esta segunda parte de la lección y en este relato del milagro y la sanación del hijo del oficial del rey, vale la pena también concentrarnos en aquella frase que Jesús le dice: ve, tu hijo vive. Y es que en la gramática griega significa que es un verbo de presente futurista. Es un verbo que en otras traducciones se presenta como vivirá. Pero me llama la atención que aquí, en el original griego, es un presente futurista. Es decir, es creer que lo que va a acontecer ya está aconteciendo. Es mirar por la fe de que lo que le pido a Dios o lo que Dios me está prometiendo ya es un hecho, ya es una realidad. ¿Por qué no entonces orar de otra manera? En presente futurista, respecto a lo que le estás pidiendo a Dios. Por ejemplo, si le estás pidiendo a Dios un trabajo, ¿por qué no decir: Señor, gracias por el trabajo que me vas a dar? ¿Por qué no decir: gracias por la salud que me vas a otorgar? Gracias por ese hijo restaurado. Gracias por ese esposo transformado. ¿Por qué no orar con fe, creyendo que ya el Señor ha obrado? Por eso, de esta segunda parte de la lección, podemos aprender algo gigante, algo maravilloso, y es que debemos creer en Jesús. En Jesús. Porque este hombre, por ser oficial del rey, tal vez tenía otro credo. Y ahora, al tener ese contacto con Jesús, por causa de esa circunstancia de la enfermedad de su hijo, con tan solo ver a Jesús, con tan solo verlo, él se olvidó realmente de la enfermedad de su hijo, sino que él vio en Jesús como alguien que le podía ayudar, que le podía sanar no solamente a su hijo, pero también su alma entera. Sanar esa herida por dentro que causa el pecado. Y es que quiero decirte, querido amigo y hermano, en el pecado, si estamos hundidos en él, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos y preferimos lo que el mundo ofrece, estamos enfermos a tal punto que moriremos eternamente. Y es por eso que cuando se encuentra este oficial del rey con el mismo Jesús, la mirada del Rey de Reyes y Señor de Señores le hizo analizar su propia vida. Por eso, preguntémonos, ¿cómo está nuestra vida con Dios?
¿Qué estamos haciendo que nos aparta de Él? ¿Qué estamos dejando de hacer que también nos aparta de Él? Así que el propósito de esta segunda parte de la lección es mostrar a un Jesús que está interesado no solamente en hacer milagros, sino está interesado también en limpiarnos por dentro, en transformar nuestra vida. Ahora pasemos a la tercera parte de la lección de esta semana. Aquel milagro, aquella señal realizada a orillas de un tanque llamado el tanque de Betesda. ¿Y cuál es el propósito de esta tercera parte de la lección de esta semana? Vamos a descubrirlo allí en San Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Bueno, la Biblia aquí relata una tradición que evidenciaba fe en las personas. Y es que se creía que de cada tanto en tanto venía un ángel, hacía mover las aguas y el primero que se lanzara a ese estanque quedaba sano. En este relato bíblico se muestra que habían ciegos, habían cojos, habían mancos, habían paralíticos, incluido el de la historia. Cuando Jesús llega a la escena, se encuentra que este paralítico hacía 38 años atrás estaba en esa condición. Y nótese que allí Jesús lanza una pregunta: ¿quieres ser sano? Parece una pregunta ilógica. ¿No se suponía que el hecho de estar allí era porque quería quedar sano al momento que supuestamente el ángel descendiera y agitara las aguas? ¿Por qué Jesús pregunta: ¿quieres ser sano? Ay, queridos hermanos y amigos, aquí hay una grande lección, y es que hay muchas personas que están conformes a la situación que están viviendo. Sí, es real. Muchas personas ya están acostumbradas a este mundo. Muchas personas ya están tan acostumbradas a los placeres efímeros y pasajeros de este mundo que se olvidan de preguntas como: ¿quieres el reino de los cielos? ¿Quieres salvarte? Este paralítico nos refleja a nosotros mismos, pero también nos da la oportunidad para que nosotros respondamos. No respondamos como el paralítico, porque la Biblia muestra que él sencillamente le explica a Jesús: mira, es que no tengo quien me ayude a meterme el agua, y mientras yo lo hago, otro se me adelanta. No, la pregunta no era esa. La pregunta de Jesús no fue: oye, ¿necesitas ayuda para que te puedas meter en el agua? No, la pregunta era: ¿quieres ser sano? En otras palabras, este paralítico estaba tan concentrado, era en el aquí y ahora. Estaba tan concentrado en la creencia popular de que así se sanaban las personas, que se estaba olvidando que el mismo Dios sanador que había hecho sus piernas, que había hecho el molde del ser humano, estaba junto a él. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Nosotros nos olvidamos de ese Dios creador, de ese Dios sustentador, de ese Dios redentor, por concentrarnos en lo vil y pasajero de este mundo. Es tan poderosa esta lección que quiero invitarte para que leas conmigo el párrafo que se muestra en la lección del día martes. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y todos sus músculos le responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió fuerza. ¡Qué tremendo! Este paralítico nos representa a nosotros.
que aunque estemos tan enfrascados en lo que el mundo nos ofrece y nos olvidamos que tenemos al lado al Dios creador, al Dios de los milagros, el Dios todopoderoso, aún así podemos tener la oportunidad de cerrar los ojos a lo que el mundo ofrece y abrirlos a lo que Dios ofrece. Es por eso es que este paralítico comprendió, como que le echaron agua en la cara para que despertara. Oye, ahí está Jesús. ¿Qué le vas a permitir para que Él haga en tu vida? Yo quiero decirte, ahí donde estás, está Jesús. Y Él te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué quieres recibir? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué está impidiendo que duermas bien? ¿Por cuál crisis estás atravesando? ¿Qué problema estás llevando en tu vida? Bueno, aquí estoy yo. Si crees en mí, si crees que yo soy Jesús, el Dios Todopoderoso, si crees a mi palabra, entonces recibirás eso que estás pidiendo, eso que necesitas. Por eso el propósito de esta tercera parte de la lección es mostrar el poder de la palabra de Dios. Es creer en su palabra. Pregunto, ¿pasas tiempo con Dios en oración y estudio de su palabra? Pues entre más lo hagas, más vas a creer en Él. Y entre más creas en Él y creas en su palabra, más vas a ver la mano de Dios poderosa en tu vida. Bien, ahora pasemos a la cuarta parte de la lección de esta semana, que lleva como título Corazones duros. ¿Qué significa ese título, Corazones duros? Significa que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Bueno, a pesar de los milagros y las señales que Jesús hacía, había muchas personas que sencillamente estaban tan amañados a este mundo que no se daban cuenta que aquel libertador, que aquel sanador, que aquel Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, estaba ahí con ellos, con un plan, con un propósito, y era y sigue siendo brindar la salvación. Mucha gente ve lo que está sucediendo alrededor. Mucha gente está viendo lo que la palabra de Dios dice y se está cumpliendo. Aún así, prefieren cerrar sus ojos. Prefieren tener el corazón duro. El manto de la duda y de la incredulidad sigue gobernando sus vidas. Y es por eso que San Juan capítulo 5, versículo 10 al 16, se muestra a los líderes religiosos de la época, que al contemplar estos milagros, en lugar de rendirse ni humillarse ante Jesús, prefieren más bien rechazar a ese Mesías, tanto así que buscaban era matarlo. Acompáñame a leer los versos 10 al 16 del capítulo 5 de según San Juan. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, aquel paralítico: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Saben? Estos líderes religiosos tenían la oportunidad de poderse rendir ante Jesús, pero en lugar de eso, su orgullo, su egoísmo, llevó a rechazar la grande oportunidad de salvación para ellos. Estaban tan concentrados en las ceremonias, en los rituales, en los dichos, en las creencias populares, que el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Para ellos era más importante su cargo que la misión que venía a hacer Jesús a esta tierra. Es por eso que vieron como pecado
El solo hecho de que Jesús le haya dicho a aquel paralítico, que ya no era paralítico, toma tu camilla y anda. Bueno, para ellos, para los líderes de la época, era pecado cargar algo en el día sábado. Estaban tan concentrados en sus propias creencias que las de Dios. Era prohibido dar 1000 pasos en el día sábado. Era prohibido sacar una vaca que había caído en un hueco. Era prohibido sudar, porque el solo hecho de sudar ya era sinónimo de estar trabajando. Entonces, preferían quedarse quieticos y en el día sábado era prohibido todo prácticamente. Ahora, el mismo Señor del sábado estaba realizando este milagro para darnos a entender algo muy importante, hermanos y amigos. La obra que nosotros hagamos en el día sábado, no pensando en nosotros mismos, sino pensando, número 1, en adorar a Dios. Número 2, en servir a la comunidad, poniendo en práctica el método de Cristo, ganándonos la gente, ganándonos su corazón para luego decirle, vamos, sigue a Jesús. Esa obra es bien recibida por parte de Dios en el día sábado. Hay mucha gente hoy en día que en el día sábado solamente va a la iglesia y eso lo hace por un ratico. Y el resto de día se la pasan durmiendo, sin hacer nada. Bueno, el Señor nos está llamando la atención. Quizás nosotros no nos oponemos como aquellos líderes religiosos de la época, viendo como levantar la camilla en el día sábado es pecado. Pero quizás sí, por la indiferencia, por no hacer nada en el día sábado en beneficio del prójimo y en beneficio incluso de poner en alto el nombre de Dios, quizás estamos en la misma condición de esos líderes religiosos. Estamos tan enfrascados en guardar el día sábado, pero no adoramos y no servimos al Dios del día sábado. La lección del día miércoles, fruto de esos corazones endurecidos de estos líderes religiosos, nos muestra también 4 datos importantes. Y es que estos estaban ciegos y sus corazones estaban duros, es porque, número 1, en sus corazones ya no estaba Dios. Se habían corrompido por las cosas y por los ofrecimientos de esta tierra. Número 2, tenían una falsa creencia de que el Mesías los libraría del poder o del yugo romano. Número 3, su amor al poder, al reconocimiento, era más que la oferta que hacía Jesús. Y número 4, la falta de consagración a Dios impedía ver en Jesús como ese gran libertador, ese gran yo soy, ese Dios todopoderoso. Ahora pregunto, quizás sean las mismas 4 cosas que nos están impidiendo a nosotros ver a Jesús como Dios. Quizás lo que nos ofrece este mundo nos ha llenado tanto el corazón que ya no hay tiempo para Dios. Cuando se trata de decidir entre Dios o algo que ofrece el mundo, ¿por qué vacilamos? Porque el corazón está corrupto. Quizás también como los líderes religiosos, no creemos que Jesús vaya a venir por segunda vez a libertarnos de este yugo de esclavitud, de este mundo lleno de pecado. El amor al dinero, el amor a la fama, el amor al poder, están dejando a un lado a ese Jesús soberano. Y todo esto termina en una falta de consagración. Pregunto, ¿cómo está tu vida con Dios en este momento? ¿Hay algo que te está separando de Él? Pues la lección busca en que tú y yo, al ver estas señales, podamos acercarnos más a Dios de todo corazón. Pedirle a Él, suplicarle, que sea su Santo Espíritu el que ponga el querer como el hacer, que sea Él el que transforme nuestra vida. Bueno, ahora pasamos a la lección del día jueves. Allí se muestra que fruto de las afirmaciones de Jesús y fruto de los milagros de Jesús, ahora, a partir de allí, empezaron a perseguirlo, con la supuesta razón de que había violentado las leyes del día sábado, pero también por la afirmación de que Él era Dios.
Bien, en San Juan capítulo 5, versículo 19 al 47, ahora Jesús se dedica en dar algunas afirmaciones, algunas recomendaciones, a intentar abrirle los ojos a esos líderes religiosos de la época, que estaban ya empedernidos en perseguirlo a Jesús, en condenar a Jesús. En los versos 19 al 30, Jesús explica su íntima relación con el Padre. Por lo tanto, los milagros que él hacía era precisamente con la autoridad y bajo el poder también del mismo Dios Padre. También en los versos 31 al 35, Jesús llama a 4 testigos en su defensa. Número 1, a Juan el Bautista. Número 2, los milagros que él mismo estaba haciendo. ¿Cómo los podían ellos explicar? ¿Cómo podía la gente explicar los milagros que él estaba haciendo? ¿Quién podía convertir el agua en vino? ¿Quién lo había hecho antes? El tercer testigo es el mismo Padre en los versículos 37 al 38, el cual dice la palabra de Dios: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, pero me tienen a mí aquí. Eso, en otras palabras, Jesús está diciendo: si ustedes me ven a mí, están viendo al mismo Padre. Él y yo somos uno solo. Jesús estaba intentando llamar la atención de aquellos líderes. Quizás tú eres pastor de alguna iglesia cristiana. Quizás tienes la duda de que ¿será que Jesús es Dios? Bueno, aquí con estos milagros, estas primeras señales que Jesús hacía, estaba abriendo los ojos de aquellos líderes religiosos, como también está quizás abriendo los tuyos en esta oportunidad. Pero Jesús también llama a un cuarto testigo, y en las mismas Escrituras. San Juan 5:39 dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Jesús les está diciendo a esos líderes lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que eran las Escrituras de aquella época, eran muestra de que un día vendría el Mesías, pues ya lo tenían ahí. Pero teniéndolo ahí, lo rechazaron. ¿Cuántos de nosotros, por más de las evidencias que Dios ha dejado, las evidencias de su palabra viva y eficaz, preferimos rechazar a ese Mesías con nuestros actos, con nuestras decisiones? Te invito para que de aquí en adelante, en lugar de enceguecerte más, te quites la venda en el nombre de Jesús y frente a un escrito está, creas a la palabra de Dios, creas al plan de salvación que Dios tiene para ti y tu familia. Y por último, en esta lección del día jueves, en Juan capítulo 5, versículo 40 al 47, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos. En otras palabras, aquel a quien habían creído que era Moisés, y él mismo había declarado, había profetizado que vendría el mismo Mesías, y al tenerlo ahí y al rechazarlo, sencillamente estaban efectuando su propia condena, pues a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y al final de esta lección del día jueves, me llama la atención la pregunta con la que se cierra este estudio, y es: ¿cómo podemos tener cuidado de no caer en la trampa de creer en Dios e incluso tener doctrinas correctas sin rendirnos plenamente a Cristo? Comparte esta respuesta. Ten la bondad de escribir ahí en la caja de comentarios. ¿Será que es posible que nosotros, creyendo en las 28 creencias, las 6 doctrinas que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, emanadas de la misma palabra de Dios, pero a la vez no estar rindiendo nuestra vida a Él, a Dios? ¿Será posible? ¿Será posible que digamos ser adventistas, pero no creer en su advenimiento? ¿Será posible que aunque tengamos nuestra cabeza llena de textos bíblicos, llena de creencias, pero realmente nuestro corazón esté vacío? ¿O nuestro corazón está lleno, pero es de lo que el mundo ofrece? ¿Será posible?
¿Será posible creer en Dios pero no obedecerle de todo corazón? ¿Será posible que le obedezcamos quizás por sencillamente llevar una apariencia de piedad para que otros vean de que soy creyente en Dios? ¿Será posible eso? Escribe tu comentario. Así que en conclusión del estudio de esta semana, nos muestra entonces a un Jesús libertador a través de la boda de Caná, el milagro de convertir el agua en vino. También nos muestra que a través del milagro de la sanación del hijo del oficial, debemos creer en Jesús, no como aquel que si lo tengo me da, no, sino como aquel que por amor a mí vino a morir por mí en la cruz del Calvario, para darme vida eterna. A través del milagro del paralítico de Betesda, Dios nos invita a creer en su palabra. Lo que Dios dice en su palabra, abracemos esas grandes verdades. Amemos la palabra de Dios, estudiémosla, meditemos en ella, pero sobre todo pidamos al Espíritu Santo que nos haga llevar a la práctica esa palabra. También la lección entonces nos muestra que no debemos tener corazones endurecidos por tradiciones, por lo que ofrezca el mundo, ni mucho menos dejar que algo de este mundo o alguien reemplace el primer lugar que le corresponde a Jesús en nuestra vida. Y por último entonces, las afirmaciones dadas por Jesús son la evidencia de que Él no es un profeta, de que Él no fue la primera creación de Dios como algunos piensan, sino que el mismo Jesús es Dios. Te invito para que hagas de Dios el mayor aliado de tu vida, pero también hagas de Él la persona más importante en tus decisiones, en todo lo que hagas, en todo lo que digas, en todo lo que creas, que Jesús ocupe el primer lugar. Nos vemos entonces la próxima semana.